Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta su compañía en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Vive Occidente, Maracaibo, capital del estado Zulia. El tema de hoy, la Asamblea Nacional, ¿franquicia de quién? Y nuestro invitado en este programa se trata del profesor Ángel Rincón. Profesor Ángel, hace un rato usted mencionó que a la Asamblea Nacional la etiquetó como una franquicia. ¿Franquicia de quién? Pero además de eso usted dijo que estaban cometiendo actos de traición a la patria. Retomemos esa idea, ¿verdad, José Luis? Y vámonos por ese lado para que entonces ubiquemos a quién le sirve la Asamblea Nacional. Estas son las cosas que a uno le apasiona decir, pero que no le gusta decir, porque hablar de estas cosas en pleno siglo XXI lo llena a uno de tristeza, porque, bueno, tanto que hemos avanzado, tantas luchas, tantos años, incluso de gente que hace 40 y 50 años participó en la lucha y que ahora están volteados. No voy a decir nombres, pero todos sabemos que hay gente, digamos, tránsfugas que están en eso. ¿Qué palabra tan culta es esa? Vamos a tener que explicarla porque me quedé... Más culto será usted. Gente que abjuró, tampoco sirve. Sí, claro que sí. ¿Qué términos? Bueno, estamos hablando con el abogado. No, tampoco esos epítetos a mí no me gustan. Gente que se devolvió, que desandó. Así me gusta. Bueno, desandó. Que brincó la talanquera. Deconstruyó. Traicionó, chicos. Exacto. Traicionó. Ese tan mejor. Sencillo como esa eso. cuña es mejor. Ahora, esos traidores no se parecen a los mismos traidores de la época de Miranda, de la época de Bolívar, de la época... La Cosiata, por ejemplo. De la época, sí, de la Cosiata, de la época de Ezequiel Zamora. ¿Cómo no? De la época de Castro, de la época... De Gómez cuando tumba Castro. Sí, o sea, el mismo Rómulo, pero con diferente caché. Ya metí los adecos aquí. Caramba, pero los adecos los tienes que meter cuando tumbaron a Medina Angarita junto con Marcos Evangelista Pérez Jiménez. En lo que y luego Pérez Jiménez les dio... En lo que llamaron la Revolución de Octubre. Ajá. Y estamos hablando ahí de la misma franquicia. Ese congreso era también accesorio de esas cosas. Y en esa época, el embajador norteamericano visitaba directamente las oficinas del Congreso. Eso hay que decirlo. El Congreso, el Palacio del Congreso elíptico, ha sido visitado en la historia cíclica, en muchas oportunidades, por esos factores de poder internacionales. Recordemos que aquí habían misiones norteamericanas militares en Fuerte Tiuna. Correcto. Y el embajador de Estados Unidos tenía línea directa permanentemente con esa gente que conformaba el Congreso. Me recordaste un pasaje que fue que Gómez le rindió honores, no recuerdo si fue un embajador, creo que fue un embajador o un ministro gringo, le rindió honores como si fuera presidente. Y el tipo se dirigió como a los venezolanos que había que tratar como salvar, pues llegaron los salvadores. Eso me recuerda a mí la maldición de Malinche. Han hablado alguna vez en este... Sería bueno hacer un programa, se lo propongo, que lo hagan ustedes. No nada, ya aquí Ángel es productor también. No, señor, se lo recomiendo. Explicar un poco la maldición de Malinche para hacerlo en el contexto de este poco de gente que sale con las banderitas, tratando de que vengan los bonitos gringos catiritos a invadirnos a nosotros para salvar la patria. Para salvarnos, así. Esa gente que está en la Asamblea Nacional les está haciendo el trabajo a la gente que son parte de las hermanas, las empresas petroleras internacionales, de las empresas de telecomunicaciones internacionales, de las empresas de servicios, de las empresas de alimentación internacionales, Monsanto incluido, las farmacéuticas y sobre todo, vamos a decir, el órgano que aglutina todo, el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Esos son los jefes de estos franquiciantes que están aquí, nada más y nada menos, y que utilizan también los otros franquiciados europeos en voz de la gente de la OTAN. Y aquí les voy a dar un dato que en estos días se está manejando mucho en un grupo al cual yo pertenezco. Gente de la OTAN, Eduardo Bier, creo, se acaba de reunir en Colombia para, en representación de la OTAN, darle unas pautas al ejército colombiano de cómo tiene que aparecer como honesto post-conflicto armado interno de Colombia para posicionar nacional e internacionalmente el nombre y la imagen de la Fuerza Armada colombiana
en el futuro. La OTAN, nada más y nada menos que Colombia está tratando de hacer migas con la OTAN y veremos entonces si la OTAN tiene contexto igual que en Libia, igual que en Oriente Medio, no les importó. En Latinoamérica. Y No los les importó norteamericanos están siguiendo Mira, eso. Ángel y Javier, hay una máxima por allí, dice, para controlar el petróleo venezolano hay que militarizar Colombia. Claro. Pero además de eso lo estamos viendo dentro de la mediática internacional. Esos canales de deporte, mucho cuidado, los que ven deporte, tengan cuidado cuando están viendo. Porque ahora yo he visto con mucho detenimiento que la hora internacional para mirar hacia Sudamérica se fija en Colombia y no en Venezuela. No es una cuestión de xenofobia con los compañeros de Colombia. Pero llama la atención. Venezuela, claro, que está en el norte de Sudamérica, es el que mide el uso horario. Y resulta ser que se pone a Colombia. Y ahora la mayoría de los presentadores de programas, de músicos, Limpiándole la cara a Colombia. hay como una cosa medio extraña y parte precisamente de esas grandes transnacionales de los Estados Unidos, de España, y pare de contar. Ahora, ¿Qué podemos ver? Perdona, sí. y no obstante a eso, la mayoría de que le hacen el juego a esa asamblea patria, como tú dices, traidora, están también en estos epicentros donde se le dan espacio y fuero en medios internacionales. Claro, Así es. ellos intentan que los factotum políticos internacionales tomen el podio del hemiciclo de la Asamblea Nacional Venezolana y que seguramente va a ser un boom mediático internacional más que venezolano, porque la gente de Venezuela lo que está es tratando de ordenar la situación, viendo a ver cómo hacemos para que la comida le llegue a la gente. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo y va a estar pendiente de estas cosas. Eso es para el escenario mediático internacional. Fíjense entonces que la Asamblea Nacional tiene que respetar lo que está establecido para ya llegar al llegadero de la relación entre continente a contenido. La Asamblea Nacional tiene que respetar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, porque la misma Constitución establece que todos los conflictos legales constitucionales se dirimen en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Clarito. Y esta Asamblea Nacional pretende, con esta mayoría actual, abrogarse funciones y competencias que no tiene. Quiere cambiar antes de tiempo, quiere cambiar antes de tiempo los miembros que no han vencido su ejercicio del Consejo Nacional Electoral y de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Correcto. Antes de tiempo. Los que están nombrados están vigentes en sus periodos. Entonces, al intentar que lo que están haciendo son amagos y están buscando la época para hacerlo porque no tienen permiso aún de tomar la decisión. Fíjense que ellos no hicieron enmienda, lo asomaron muchas veces. Es correcto. Están dándole vuelta al referendo revocatorio, pero no están interesados en realidad en el referendo revocatorio y la gente se va a enterar que poco a poco, mientras pasa el tiempo, la gente afecta a voluntad popular le va a cobrar a los adecos el hecho de que no terminan de pronunciarse. Y bueno, ese es mi pronóstico. Y esta Asamblea Nacional no ha terminado de ejercer esas supuestas funciones que tiene porque van a trabar una litis, que es como se dice en derecho, en el Tribunal Supremo de Justicia vía Sala Constitucional. Y saben que cuando se analice en derecho y en justicia eso, no va a proceder. Además, Ángel, perdóname. Esa parte de derecho, José Luis, para empalmar con una cosa que venía comentando también el profesor, es similar a la que se viene dando en estos momentos en Mercosur. Hay una normativa de Mercosur que pretende ser desconocida por 3 países, como Brasil, Argentina y Paraguay. Ajá. Pretende desconocerse y no permitir entonces que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Queremos compartir con todos ustedes para ese tema luego y caer nuevamente en la cuestión constitucional venezolana. Queremos compartir con todos ustedes un video donde precisamente se plantea ese tema de la negación de estos 3 países a que Venezuela asuma la presidencia pro tempore que le corresponde de manera reglamentaria o legal a Venezuela. Veamos entonces el video de inmediato. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué socio tan incómodo ha resultado Venezuela en el Mercosur?
Hoy el Mercosur y Venezuela en el Mercosur es noticia. Vaya escándalo el desatado en las últimas horas. Eso lo vamos a ver de inmediato. Es justamente nuestra primera arista. Ahí está, el escándalo. Este martes el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa habló. Él denunció que el gobierno interino de Brasil intentó comprar a Uruguay para propiciar la salida ilegal de Venezuela del Mercosur. Todo esto hace parte de una conspiración. ¿Quiénes están conspirando? ¿Qué objetivo están persiguiendo? Brasil, Paraguay, Argentina se han aliado en contra de Venezuela para que no asuma la presidencia y con esto explosionar al organismo, detener el desarrollo de los países de la región. Pero aquí es justamente cuando entran en juego ¿quiénes? Los países amigos. Ante esta arremetida de la derecha latinoamericana contra Venezuela, países como Uruguay, Ecuador, Bolivia y otros se solidarizan y brindan su apoyo a la nación. Defienden su derecho legítimo de ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur. Si esto no es una conjura, mi queridos usuarios y usuarias, si esto no es una conjura, Ángel y Javier, ¿cómo se puede llamar? Porque además, yo que soy un ignorante del derecho en toda su fase, en este caso constitucional, No te creo, pero todo, te escucho. Me escucha. Los asuntos de la nación se dirimen en la nación y el Estado. Los asuntos de Estado se dirimen. Soberanía. Y no se extrapola a menos de que haya violaciones verdaderas de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que se llama por ahí? Tú ves ahí en los medios que dice la crisis humanitaria. ¿Por qué se llama crisis humanitaria? ¿A quién le interesa acuñar estos términos y por qué? Esta asamblea podría llamarse constitucional cuando viola a cada rato la Constitución, la viola cuando incorpora a unos diputados que el muy bien. CNE no ha aprobado y después quieren hablar en nombre de la Constitución un referendo. ¿Qué cosa es esta? Para analizar eso también hay que hacer un referente histórico. Están utilizando estas vías porque no pudieron en el 2002 con el paro petrolero, porque no pudieron en el 2004 con el golpe militar, porque no han podido a través de los años, a través de tantas elecciones, con la voluntad del pueblo venezolano. No le queda más remedio, ahora que tienen una nueva paridad en la Asamblea Nacional, buscar la guerra económica, porque es una guerra de desgaste, porque por la vía directa está más que demostrado que no han podido. Y estoy seguro que no lo van a intentar en este momento porque la situación de inestabilidad sería tan profunda que a ellos tampoco les interesa eso. A nadie le interesa eso. Y ninguno de ellos explica por qué razón el pueblo venezolano todavía no se ha manifestado. Porque bastante que lo han asusado, bastante que han promovido en las colas que tiene que haber guarimbas y levantamiento popular y no sucede. Yo creo que los sociólogos tienen un gran trabajo para analizar esa situación. ¿Por qué la gente no le ha cumplido a estos franquiciantes que están promoviendo el caos por la vía de la alimentación y de la distribución de todos los bienes de consumo masivo? Si dejamos Muy eso, importante eso. dejamos eso en el aire para hacer la segunda pausa del programa. ¿Ya tan rápido? Se nos fue rápido el tiempo, es que la conversación ha estado Cuando uno bastante... la pasa bien, la cosa va Exactamente, y la conversación entonces ha sido más rápida. O pareciera que el tiempo ha pasado más rápido. Vamos a hacer la segunda pausa. Profesor Ángel Rincón, cuando regresemos, tomemos ese tema. Porque la guerra económica, por supuesto, no se puede desvincular de cómo logró la oposición ganar el 6 de diciembre tantos curules en la Asamblea Nacional. Ya volvemos con mucho más de nuestro programa Real y Medio desde el kiosco El Saladillero Maracaibo y el tema, la Asamblea Nacional, franquicia de quién. Ya volvemos.